El gobierno de la tarde. El país se ha analizado ya muy profundamente, incluso por especialistas de área. Es una intención voraz, fiscalista, de usar los impuestos a la gasolina a partir de un esquema de recaudación. Y eso ha originado, por ejemplo, que en la baja famosa aquella, que fue una crisis global de los precios del petróleo, que muchos países aprovecharon para reajustar el estado de bienestar. Es decir, conseguir una compensación, porque de $100 bajó a 40, 41, 42, 45. Y entonces algunos países, por ejemplo Perú, Bolivia, incluso Pero Ecuador. No vayamos más lejos. Los países nórdicos, los países del estado de bienestar original, suecos, noruegos y finlandeses, hicieron grandes modificaciones en sus estructuras complementarias y asistencialistas. Señores, usted vio a los suecos, por ejemplo, y los noruegos iniciar procesos de privatización. Claro. Suecia comenzó a privatizar sus bosques, producto de que había que desmontar una enorme cantidad de costos, porque Noruega, para los que no lo sepan, más del 70% en un momento dado de las rentas de las divisas llegaban por el petróleo. Tenía que diversificar y tenía que reducir la dependencia porque el precio iba a bajar y estaba bajando. Claro, pero que lo que ocurrió en esa coyuntura, muchos países ajustaron conquista para el estado de bienestar colectivo. Por ejemplo, en Bolivia, más del 80% de lo que se economizó se invirtió en reparaciones hospitalarias y mejora del servicio hospitalario. En Ecuador sirvió para muchas cosas en materia de agroforestal. Pero ¿qué pasó en la República Dominicana? Que esas rebajas coincidieron con la crisis de Odebrecht. Y entonces el gobierno especializó todas las rebajas provenientes de los precios del petróleo a nivel internacional para pagar lo que ya el bandés brasileño no podía pagar, porque había habido un colapso general de todo el sistema bancario, de todos los estamentos políticos de la vida brasileña. Y entonces el financiamiento de Punta Catalina, por ejemplo, fue a base de transferir todos esos ejercicios de economía a partir de la bajada del petróleo para el pago de la construcción de Punta Catalina, que todavía estamos pagándola. Y que como el metro, nunca sabremos cuál es el precio verdadero de Punta Catalina, porque entre corrupción, soborno, sobreprecio, consorciados que han participado y esa enorme mezcla de protección política que le dio el presidente Medina, que creó una comisión especial al margen de la ley. No se necesita ser un abogado para saber que eso es obstrucción a la justicia. Que usted construya y sustituya al procurador fiscal y a los organismos operativos para investigar ilícitos, que lo sustituya por comisiones de ciudadanos particular que no están contenidas en las leyes. Entonces aquí lo que ocurrió con la baja del petróleo a nivel fue que nadie la sintió, no se sintió, y en cambio ahora también que hubo una pequeña coyuntura de un 52% que bajó en el plano coyuntural. Aquí aplicaron hace poco unos cuantas rebajas y la gente estaba de lo más contenta, pero del 50% de eso que se rebajó a nivel mundial, aquí aplicaron un 12%. Y eso ha sido estudiado y presentado con documentaciones por bastantes especialistas de área. Es búsqueda de dinero para seguir en la francachela, en esta que estamos. Mira, José Luis, sobre el comentario de el sector privado y de cómo el sector privado ha entrado en los países nórdicos, hay que tener un poco de cuidado con eso por una razón muy sencilla. El sector privado en países avanzados o en los países nórdicos, como tú bien señalas, es un sector autorregulado, pero altamente supervisado, que es algo que nos falta aquí. Pero está supervisado por el Estado de Derecho, sí, no por una suprafuerza. Déjame decirte, claro. Altamente supervisado. ¿Y a qué me refiero con esa supervisión? Y es que las empresas responden. Claro, civilmente, totalmente, penalmente. Porque el Estado de Derecho lo hace. Cosa que no se da. No es el comisario del pueblo que entra en la panadería. ¿Qué se está vendiendo aquí? Hay polvo. No. Lo hace el cliente. Exacto. Lo determina el mercado. El ciudadano lo exige. Exacto. Es un derecho que el ciudadano entiende que hay que garantizarlo. Que no es el mismo nivel de responsabilidad
jurídica empresarial que tenemos en la República Dominicana. Otra cosa que hemos estado haciendo desde el día de ayer es comparando Metro y Punta Catalina. Yo naturalmente respeto las comparaciones de ambos, pero debo de decir otra vez, señores, Punta Catalina es una obra de dimensiones mayores. Yo desde que el metro se estaba construyendo sabía que no iba a resolver el problema del tránsito en el Distrito Nacional. Pero Punta Catalina sí tiene las expectativas, o las altas expectativas. Pero la comparación no es eso. Todo es gradual. No, pero déjeme decirle, la gradual. expectativa que se encuentra sobre Punta Catalina es una reducción de la factura eléctrica primero y dos, resolver en la mayor cantidad posible el problema del sector eléctrico. Oye, la comparación a nivel económico, a nivel de corrupción en ambas obras. No, pero es diferente. Dígame. ¿En qué consiste la comparación? La he hecho yo en más de una oportunidad y la seguiré haciendo. Por ejemplo, quienes hacían reparo a la forma de administración de la construcción del metro han terminado teniendo la razón. Nadie estaba en contra del metro en el sentido estricto. De lo que se estaba en contra era de la modalidad de contratación y de la modalidad de manejo del presupuesto, que era casi secreto de Estado. Nadie sabía cuánto se invertía ahí. Nadie sabía qué había apostado el Estado, el gobierno, que somos todos. El Estado somos todos. Pero qué había apostado el gobierno de lo que el esfuerzo colectivo generaba como riqueza pública en esa construcción, porque era un secreto de Estado. Nadie sabía nada. Al final, ¿qué supimos con los reportajes de Alicia Ortega supimos que había 20 y pico de empresas societarias 26. dedicadas a invisibilizar el dinero que se robaba del metro. Y ahí está el edificio que es un monumento a la corrupción dominicana. Es esa instancia comercial que logró hacer de Andino Peña, extrayendo dinero del metro, porque lo ha demostrado toda la investigación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tampoco sabemos cuánto cuesta Punta Catalina. No tenemos la menor idea de cuánto se ha invertido, nadie sabe nada. Y hasta ese punto estamos de acuerdo. Yo lo que bueno, estoy diciendo es ahí la comparación que Punta Catalina es una obra ahora tampoco muchísimo ellos mayor, tienen muchísima confianza en Punta expectativas mayores. Catalina, no tienen, porque la están vendiendo ya antes de terminarla. No la están vendiendo, le están traspasando al sector privado. Lo que queríamos comparar es cuando estos procedimientos que ocultan los datos al país, a la nación, se convierten en corrupción plena. Unos años después terminamos descubriendo lo que pasó con el metro. Que todo el mundo protestaba, todo el mundo decía, pero ¿cuánto costaron esto? Aquí se publicó, y la publicó alguien que está en el gobierno ahora, por cierto. Alguien que es un gobernista en este momento. La compra del vagón, de los vagones, a la misma empresa francesa, que los chinos hicieron la misma compra, el mismo vagón, con las mismas especificaciones técnicas, y el precio era doble. El precio del vagón que pagó China era la mitad de lo que pagamos nosotros, por el mismo vagón, las mismas especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Pero como era algo tan secreto, nunca sabíamos nada. Cuando se hicieron las investigaciones y se profundizaron, entonces nos dimos cuenta que el metro fue, en realidad, una obra que pagó este pobre país 2 veces su valor verdadero, porque ahí anda una fortuna inmensa, casi inconmensurable, producto de la extracción del dinero de ahí. Y eso ha pasado con Punta Catalina. Algún día lo sabremos, porque eso se sabe. Punta Catalina es el nivel más alto de corrupción que hemos tenido en la República Dominicana. En esa parte. Esa es la comparación. En esa parte, no, y hay otra. Bueno, hay otra. Hay otra también, y es el efecto en el usuario. Porque, espérate. Que ahí yo creo que Eduardo está subestimando el efecto en el usuario. Sí, cierto. No, para nada. Yo lo que le estoy diciendo es exactamente lo contrario. Que con el metro, las expectativas de la ciudadanía no estaban tan altas. Yo creo que sí. Claro que no, para nada. Punta Catalina tiene expectativas muchísimo más altas que yo creo que cada uno en su tiempo fue la obra estrella del gobernante por algo. Indiscutiblemente. Porque generaba unas expectativas. Perdóname, antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Ustedes se recuerdan el tipo de administración que se dio para la construcción del Faro a Colón? Nadie supo nunca cuánto le costó esa vaina a este país. Esa vaina inútil que no sirve para nada. Porque una de las cosas más horribles que se ha construido es ese Faro a Colón. Y nadie sabe cuánto costó. Pero recuerden que el metro es para el Distrito Nacional.
Punta Catalina, es para todo el territorio nacional. La expectativa tiene que ser mayor. Ay, como si fuera poco el Distrito Nacional. Oye, El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en su gobierno de la tarde. Interesantísimo el tema. Y fíjense que es una diatriba bastante llamativa. Grandes obras, proyectos que incluso se enmarcan, digamos, dentro de los famosos proyectos estrella que tiene bueno, y no hablo del empresario, sino de cada administración. Cada administración se embarca generalmente en un proyecto como ese. Recuerdo incluso, ¿cómo se llamaba, don Andrés? Aquel proyecto de embalse hidroeléctrico que era la propuesta estrella de Salvador y que terminó dividiendo, que era así, sí, Mayoral, ¿cómo era? sí, que eso originó un voto contrario. Bueno, el Senado castigaba al presidente de su mismo partido, el Congreso castigaba en una división claramente entre Jacobo y Salvador Jorge Blanco. Sí, aquello, ¿te acuerdas? Se convirtió en el punto de giro que probablemente sacó al PRD de las administraciones públicas hasta el año 2000, porque a partir de ahí, yo me voy a acordar el nombre ahorita, pero fue muy famoso, fue muy famoso, se escribió mucho de eso y se convirtió en el punto, en la diatriba, en ese momento, de un partido revolucionario dominicano en el gobierno, que por cierto se asemeja mucho lo ocurrido entonces, pero ahora con el punto de la reelección y de la lucha entre Danilo Medina y Leonel Fernández dentro del PLD, la presencia de un grupo incluso dentro del Congreso favorable al presidente Fernández, que ha sido hasta ahora un grupo irreducible, duro, no así como en el 2015, donde hubo ciertas fugas, pero fue en su momento uno de los proyectos estrellas, sí, del presidente, en ese entonces Salvador Jorge Blanco, que digamos le falló. Después vino en el 86-2000, Balaguer intentó otra vez retomar los proyectos faraónicos, el tema del Faro a Colón, que a mí me ha parecido siempre de las obras caras, y créanme que fue la obra en porcentaje del presupuesto de la historia de este país, probablemente la más cara, la más inútil también, pero que me perdonen los que admiran esa obra, que me la encuentro hasta fea arquitectónicamente. Pero ese es mi punto, ¿no? Eso ya es bastante subjetivo. Yo creo que el tema con el Faro Colón, que en aquel entonces fue... Que el catolicismo de Balaguer. Y que en aquel entonces el desempleo rondaba por el 15, 20%, algo así, y de todas formas se hizo la obra. Indudablemente. La crisis del 90, mi hermano. Exactamente. 89, 90, la fila de la bomba de gasolina. Bueno, en ese tipo de regímenes, esas obras faraónicas, fundadas incluso en una visión idílica de la historia, solo se justifican cuando el líder de turno la personaliza. Si no, no tiene continuidad, no tienen forma de... Por ejemplo, el metro. ¿Por qué el metro se da? Porque fue un proyecto personal de Leonel Fernández. Pero el metro está todavía en el sector público y debe estar y debe permanecer. Punta Catalina es la apuesta histórica de Danilo Medina, pero va a terminar desflecada por el tema de la corrupción, por el tema de la protección judicial que el presidente personalmente le dio, por lo nefasto del proceso de administración, porque ahí nadie sabe nada. El problema con Punta Catalina es que tú no puedes decir cuánto cuesta. Mira, solo calculábamos ayer los 708 millones de pesos, de dólares, los 708 millones de dólares que vamos a tener que pagar en el litigio que está siendo ventilado en cortes norteamericanas, más los 400 millones que el gobierno de dólares que el gobierno puso para que Odebrecht tuviera garantía y finalizara la obra. Solo ahí hay 1.108 millones de pesos, de dólares, perdón, es de dólares que hablamos, 1.108 millones de dólares. Y a eso tú le agregas lo que el costo nominal que se ha dicho, pero hay que restarle el sobreprecio, el pago de la corrupción, los sobornos, la estrategia que lleva a la adjudicación de Punta Catalina Odebrecht, que no tenía ningún tipo de experiencia en construcción de ese tipo de plantas. Quien sí la tiene es Tecnimont, la compañía que es consorciada también, pero es Odebrecht la que la consigue. ¿Por qué? Porque aquí vino Alencar, el doctor Alencar, el doctor Ramos Alencar, que es un especialista, un abogado, pero
un tipo Derecho con de un, energía. con un gran tufo económico en lo que en materia de inversión y era un asesor. Y vino con Lula, vino 2 veces. A él y el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, ahorita me viene, que vinieron con Lula las 2 veces a hacer lo mismo con Danilo Medina, consiguieron el paquete, consiguieron el contrato, porque el contrato fue con lobby, fue con lobismo que se consiguió. Pero nadie sabe cuánto cuesta esa obra, nadie. No la sabe ni Bichara, yo creo, ni Bichara sabe cuánto en realidad le va a costar a este país Punta Catalina. Y después veremos cómo, igual que en la construcción del metro, van a salir esas gigantescas construcciones como las que hizo Diandino Peña y cómo todo el sistema judicial se ha tenido que quedar callado. La obra de Salvador era la presa de Madrigal. Madrigal. Madrigal, no Mayoral. Sí, esa fue el proyecto que causó toda esa división y problemas que luego desembocaron en el famoso Hotel Concord el día de la primaria interna entre José Francisco Peña Gómez y Jacob Masluta, y que, como todo el mundo sabe, pues derivó en un episodio de violencia, y más adelante en la división vía salida de Jacobo hacia el PRI, en un momento de Peña hacia el BIS, ya luego su retorno y finalmente quedándose como figura principal del Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces. Yo voy a cambiar de orden. Vamos a pasar de las megas obras que nos salen caras a algo de actualidad, que es la nueva selección. No, primero la evaluación de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia para saber cómo se han desempeñado desde el año 2011 hasta ahora. José Luis, ¿Perdón? ¿qué piensas de la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Ahora mismo estamos en el proceso de evaluación. Comienzan las evaluaciones el lunes 4. Vi lunes. que finalmente no se inscribieron algunos de los nombres más sonados. Bueno, y a mí me pareció muy bien. Me pareció sobre todo por el caso de nuestro amigo Espinal. Flavio Darío Espinal no necesita meterse en camisa once varas ni parecerle a la historia, sí, a la historia sucedánea. Y muy honesto me pareció de su parte, porque él era juez y parte, él estaba ahí metido en... No, y le voy a decir algo más en los mecanismos de selección. Yo en mi, obviamente, respeto por un tema que siento, claro, dominan los técnicos, pero es para los ciudadanos, porque fuera de algunos amigos constitucionalistas que entienden que ese es un tema solo para los doctos y los sumos sacerdotes del tema constitucional, no es un tema para ciudadanos, para ciudadanía. Yo soy de los que creen dentro de esa ciudadanía, no necesariamente de los expertos constitucionales, que esos son puestos para jueces de carrera, y me voy a morir creyendo que aquí también, la judicatura algún día tendrá que darse a respetar y decir, espérate, estos son espacios para quienes hayan hecho una carrera, hayan sudado una toga y lo hayan hecho de manera ejemplar, porque tiene que haber dentro de un grupo humano escalas y punto. Sí, pero pasa un problema con esa forma de ver las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el argumento a contrario, o lo que se esgrime, es lo siguiente: que si todos los jueces deben de ser o todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen que pertenecer al tren judicial, se le quita la oportunidad a aquellas personas talentosas, como por ejemplo el doctor Flavio Darío Espinal, que no pertenece al Poder Judicial, pero que tiene aspiraciones y que, mal que bien, podrían sumar al Poder Judicial. De hecho, me parece que el antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia y el actual también no fueron nunca jueces antes de ser presidente de la Suprema. Bueno, pero todos sabemos su origen. No podemos chupar el dedo gordo del pie derecho. Con uno entiendo que el Poder Judicial ganó, con el otro pienso que perdió. Oye, ¿qué pasa en este país? Vamos a ver. Primero, cuando la gente habla de tener jueces que sean idóneos, que tengan ética, que tengan tradición, que tengan experiencia, la gente dice que no, porque lo político lo sobredetermina. Es decir, tiene que ser político. Y entonces la gente lo que está confundiendo lo político con lo partidario, porque políticos somos todos. El politicón es por el solo hecho de existir, de pertenecer y de vivir en sociedad. Claro. Por eso lo es el politicón. De modo que no hay... El ciudadano de la Constitución es político. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la práctica política y con la historicidad particular de este país?
que nosotros somos un país con una larguísima tradición autoritaria, que legitimamos las prácticas a partir de casi el irremediable efecto que esas prácticas políticas han tenido en el orden social. Nosotros, tú agarras 5 personajes de la historia dominicana, o 6, tú agarras a Santana, tú agarras a Páez, tú agarras a Lilis, tú agarras a Moncáceres, tú agarras a Trujillo, tú agarras a Balaguer, tú agarras a Leonel, tú agarras a Hipólito, y tú estás hablando de las 2/3 partes de la historia particular de esta nación, prácticamente. Sí. ¿Por qué? Porque es una tradición autoritaria de diversas modalidades. Nosotros vivimos, por ejemplo, en un marco supuestamente democrático en este país, supuestamente democrático, pero en realidad esta es una sociedad autoritaria. Danilo Medina subsume todas las instituciones, las sustituye, como la sustituía Hipólito, como la sustituía Leonel Fernández. Y en consecuencia las instituciones no existen y la gente se encarama en ese imaginario y cree que eso es lo normal, que eso es lo natural. Pero no es normal lo que hace Danilo Medina todos los días, que repito una y otra vez. Es un gobernante del siglo XIX lo que nosotros tenemos aquí. Un señor que debió haber sido presidente en el siglo XIX y no ahora. Estamos hablando de que Hipólito Mejía es un gobernante su concepción del Estado es del siglo XIX y que la mayor parte, por no decir casi el 100% de los políticos dominicanos son mentalmente están situados en el siglo XXIX, en el siglo XIX. Pero el imaginario popular no va más allá de lo que la práctica les certifica. ¿Y cuál es la práctica? Bueno, que Balaguer tenía a Néstor Contín Aybar de presidente de la Suprema y el pobre Néstor Contín Aybar lo que hacía era dormir el día de la Constitución un sueño de hombre feliz e inocente. Y la gente se reía con Contín Aybar durmiendo mientras Balaguer echaba aquellos discursos, aquellas filípicas ciceronianas, aquellos discursos ciceronianos que echaba Balaguer. Y entonces ese era el presidente de la Suprema. Y así hemos ido teniendo, después de la muerte de Trujillo, presidentes de la Suprema que son subordinados al Poder Ejecutivo por la larga tradición autoritaria que ha deformado el papel de los roles respecto del el tripartito del poder en la cultura occidental. Porque el Poder Judicial, por ejemplo, le puede imponer su presupuesto al Poder Ejecutivo, se lo puede imponer a partir de su propio poder. Pero mientras sea un subordinado, este procurador fiscal de la República Dominicana, por ejemplo, hoy yo voy a hablar sobre lo que ocurrió en la resolución 0073. Eso es una cosa, una barbaridad que solamente puede ocurrir en un país como este. Yo lo que creo es que lo que estamos hablando es de que aquí hay que destruir una práctica. Hay que destruirla. Aquí nadie se atreve a decir que Miriam Germán puede ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque es independiente. Bueno, con una excepción de los notables. Un saludo para Pancho Álvarez, que siempre lo ha propuesto para eso. Pero oye, Sí. pero es Pancho, que Sí. Pancho es un hombre Libre pensador, claro. libre pensador. Pero aquí mucha gente no... Bueno, pero ¿y por qué no poner a Miriam Germán? De hecho, Porque Miriam Germán no está con el PLD, ni está con el PRM, ni está con nadie. Miriam Germán es Miriam Germán. Y a otros jueces que hay ahí. no, Gente de cierta y ponderación. algo que aporta mucho a lo que usted ha dicho, que ese Estado que piensa con líderes del siglo XIX, que tiene un diseño del siglo XIX, también es un Estado que refleja lo machista. Nunca hemos tenido una mujer presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y un dato más importante, un dato aún más importante, la mayor parte de los dominicanos que se encuentran formados académicamente, que tienen la capacidad técnica, que tienen alguna carrera, que tienen algún título, son mujeres, por lo que es una contradicción que no sean también las mujeres que ocupen los cargos donde se necesitan capacidades cualificadas. Pero en ese mismo orden no podemos olvidar que no solamente se escoge al presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que faltan otros 9 jueces. José Luis. Bueno, al final aquí todas
Disposiciones en materia de justicia siempre han sido muy polémicas. Yo recuerdo que una de las mejores cosas que parió la crisis 94-96 fue que le dio al país ciertos años, cierto periodo de una estabilidad del sistema judicial. Una pena que eso volviera a perderse, volviera otra vez a inmiscuirse, sobre todo el tema político, y que hoy parece que hayamos retrocedido 20 y tantos, 25 años, otra vez en el debate. El gobierno de la tarde. De regreso en su gobierno de la tarde, un par de informaciones antes de continuar con los comentarios de nuestros compañeros. Una información bastante, ¿qué les digo?, sorprendente y triste. Encontraron el cadáver de una mujer en estado de putrefacción. Al lado estaba una niña de apenas un año deshidratada. La niña ya fue entregada a su padre y ¿Es viva? Sí, en un intento, o sea, de los médicos de Ay, recuperar su estado de salud. Esto ocurrió en La Cuava, el municipio de Pedro Brand, donde se encontró el cadáver de una mujer ya en estado de putrefacción, y al lado estaba la niña que lloraba, de apenas un año de edad. Ella estaba separada de su esposo, se habían alternado los fines de semana el cuidado de la niña, y al retornar al cuidado de ella, pues ocurrió este hecho. Se ha dicho, según la institución del orden, al parecer la mujer se suicidó ingiriendo una sustancia que hasta ahora no ha sido determinada. Todo, pues, toda una tragedia que de todos modos debe ser investigada hasta la parte final para, ¿verdad?, dejar cualquier duda de lado. Otra información que sí nos llama mucho la atención y tiene que ver con un caso que ayer informamos acá, y fue cuando se asesinó al ciudadano venezolano Eliezer Delgado, creo que era su nombre, ahí en la zona de Punta Cana. Esta persona, que aquí en el país al menos hasta ahora no se le han conocido ilícitos cometidos en Dominicana, sí tenía precedentes en materia penal en Puerto Rico, y tenía un historial que incluso involucraba haber estado encarcelado, haber estado sometido, y había venido al país un par de años después del 2011. El director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, Sigfrido Pared Pérez, producto de todos los cuestionamientos que surgieron a partir de este tema, ha dicho que las autoridades dominicanas no tienen ningún tipo de alerta por parte de Puerto Rico de que en territorio dominicano se encuentren miembros de alguna banda de narcotraficantes que tendría origen en esa nación. Realmente estos son de los casos que se dan y que muchas veces algunos países vecinos no alertan a otras naciones, y se provoca ese tipo de evasión por parte de aquellos que cometen, en este caso, esos delitos. Ellos dicen que supuestamente están en República Dominicana, algunos de los miembros de esta banda. Por nuestra parte, nosotros desconocemos quiénes son sus miembros. Pared Pérez señaló que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, le va a requerir a las autoridades de Puerto Rico la identificación de todos los miembros de esa supuesta banda que se hace llamar la FARP, FARP, de Puerto Rico, para que, en caso de ser cierto, apresarlos y entregárselos a las autoridades puertorriqueñas. Esto, sobre todo, fue comentado por el compañero Eddie Alcántara en el horario ayer de 5 a 7, en el entendido de que hay que volver a reclamar, y es justo hacerlo, a las autoridades pertinentes sobre el tema del acceso a la entrada a República Dominicana, sobre todo para fines de residencia permanente y de participación en diferentes facetas, como son los negocios, de personas en el país. La República Dominicana es signataria de un montón de acuerdos, forma parte de Interpol y de un montón de matrices donde se supone se comparte información, y donde no podría pasar desapercibido que alguien tiene cierto historial. No le estoy negando a nadie el derecho a recomponer su vida y a volver a tratar de ir por el camino legal, normal, ¿verdad?, legítimo de las cosas, pero sí es importante para los estados conocer ese tipo de información y con eso trazar algún tipo de políticas previas. Así que eso en cuanto a ese hecho sangriento de los varios que ocurrieron desde el feriado del 27 de febrero al día de ayer 28, que fueron, por cierto, unos cuantos. Yo no sé si por casualidad o qué, cuando se habla de que la delincuencia se reduce, se baja, que no sé cuál es el porcentaje, yo no sé si es algo porque sí, pero como que hay un sacudón de inmediato que nos devuelve a la realidad, o que nos afecta a la percepción de la realidad. De verdad que sí. Bueno, quiero comunicar al abogado Natanael Santana Ramírez, el amigo Natanael, que recibimos el auto de fijación de la acción en inconstitucionalidad contra el impuesto de los $10 que él ha estado manejando en justicia en representación de dominicanos en los Estados Unidos, y que por lo tanto es una acción judicial en contra de la Dirección General de Impuestos Internos relativa a la no constitucionalidad del impuesto de los $10 a todos los dominicanos que viajan a la República Dominicana
y que tienen residencia en el extranjero, que se lo ponen automáticamente en virtud de una disposición de la Dirección General de Impuestos Internos. Ha habido reacción, los dominicanos en el exterior, unos cuantos han hecho en la figura de Natanael Santana una demanda por esta imposición del pago de $10, como si fueran extranjeros, como si tuvieran que pagar la tarjeta esa de extranjería que pagan los extranjeros, se las imponen a ellos, aunque hay un mecanismo para reclamar después los $10, pero todos sabemos lo que pasa con la burocracia en este país y al final podría ser tan angustioso reclamarlo, que es mucho más la sal que el chivo. Y entonces la gente decide dejarlo y por este concepto son miles de millones de pesos que se han recaudado en una forma ilegal, porque ciertamente si yo fuera dominicano me encabronara cuando entrara aquí porque me estén cobrando para entrar a mi país $10 como si yo fuera un extranjero. Es una desconsideración, una gran desconsideración a un sector de la economía dominicana que se puede considerar fundamental porque esos mandan mucho dinero para acá y no le exigen nada en servicios al Estado, al gobierno, no le exigen nada. De modo que muchas gracias a Natanael. Vamos a traer un día de esto a Natanael por aquí, por el Gobierno de la Tarde, para que nos explique los pormenores de este auto de fijación de la acción en inconstitucionalidad del impuesto de los $10 en algún momento. Eso es así. Bueno, ya casi listos 3:54 para iniciar los comentarios. Un inciso internacional antes de y después de la pausa estaremos comenzando los mismos. La Organización Mundial para la Prohibición de Armas Químicas informa que el ataque que se hizo contra la ciudad de Duma, abril de 2018, que fue importante para Bashar al-Assad ir cerrando espacios a sus opositores dentro del territorio sirio, acaba de confirmar esta institución el uso precisamente de armas químicas en ese ataque. Entre otras sustancias, habría pruebas del uso de cloro dentro de los químicos tóxicos reactivos que se utilizaron por parte de las fuerzas militares sirias que son obedientes a Bashar al-Assad. Estos hallazgos confirman el informe provisional que se había dicho en julio del año pasado sobre este ataque, sobre el uso de armas químicas, que ha sido generalmente, de manera consistente, una de las cosas que se suele denunciar en el caso del conflicto sirio, sobre todo por parte de Bashar al-Assad. Vamos a la pausa cuando retornemos. Ahora sí estaremos entrando de lleno ya en los comentarios de los miembros de este Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 3:58 de regreso a este su Gobierno de la Tarde y nos vamos de inmediato con el comentario del doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El 21 de diciembre del año 2016 estalló en la República Dominicana y en países como Perú las implicaciones del país con el caso Odebrecht. Un caso de mucha trascendencia en el continente hispanoamericano y de mucha gravitación, pero que en la República Dominicana no alcanzó a la cúpula política, no la alcanzó pese a que la cúpula política de este país ha estado completamente involucrado en el caso de Odebrecht y también una parte de la cúpula económica. Bueno, pues hoy, en el caso que pasa un inventario a las pruebas presentadas, ha ocurrido algo sencillamente espectacular y quienes me han oído hablar durante todos estos años sobre el caso Odebrecht estarán de acuerdo conmigo en que nosotros hemos tenido, en lo que respecta al caso Odebrecht, una constante en nuestras posiciones y una seguridad absoluta en virtud de la lectura que hacemos de la práctica, tanto investigativa como política, que ha rodeado el caso. Nosotros nos estamos refiriendo a la resolución 0073, que ha sido presentada por la barra de la defensa del doctor de Díaz Rúa, el ingeniero Díaz Rúa, y que constituye un referente importante para que nosotros veamos qué cosa es en la República Dominicana el Poder Judicial. Hay en la denuncia de que esta resolución 0073 existe
una culpabilidad directa respecto del procurador general Jean Alain Rodríguez, puesto que él incumplió por completo el mandato que dicha resolución establecía. Y ese mandato supone que las acciones del Procurador General de la República en el proceso de investigación para sustentar los testimonios premiados, las delaciones premiadas que se escenificaron en Brasil, tenía que interrogar a los que estaban involucrados y a quienes estaban siendo citados en los documentos de validación para encartar a los que iban previamente a acusar. Sin embargo, la resolución número 0073 del juez de instrucción especial Francisco Ortega, autorizando a avalar declaraciones presentadas con interrogatorio de los testigos que produjeron la investigación, se tiene que convertir, sin embargo, en un elemento no solo de carácter jurídico, no solo aprovechable por la barra de la defensa, puesto que ese expediente fue preparado así, para eso, para que se caiga, sino también por todos quienes hemos seguido el caso Odebrecht en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque echa por la borda, tira por tierra todo lo que el Procurador General de la República ha estado diciendo respecto a los esfuerzos de investigación que él hizo para sustentar el expediente presentado. Para llevar a un juicio de fondo los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública y los de lavado de activos del grupo que presentó Jean Alain, tenía que haberlo sustentado en investigaciones y en interrogatorios a los testigos en Brasil que se acogieron a la delación premiada. La resolución 0073 del juez Ortega lo que hacía es autorizar y mandar al procurador a realizar esos procesos investigativos. La acusación, por lo tanto, ha comenzado a desmoronarse por completo con esta aparición de la resolución 0073, puesto que lo que demuestra es que el Procurador General de la República no hizo ninguna investigación, no investigó a ninguno de los que se sometieron a la delación privada, ni produjo ningún tipo de indagatorias en la fuente de lo que iba a sustentar el expediente, que eran las delaciones premiadas, porque no sometió a interrogatorio ni viajó a Brasil a hacer lo que la resolución 0073 del juez Ortega le mandaba. En una instancia dirigida al juez el 2 de noviembre del año 2017, el Procurador General Jean Alain Rodríguez le pidió autorización para viajar a Brasil y otros países que fueran necesarios, junto a la titular de la PECA, Laura Guerrero Pelletier, y a cualquier otro miembro del Ministerio Público que él, el magistrado Jean Alain, pudiera designar. Y entonces el propio procurador explicó que era para producir pruebas masivas y en consecuencia interrogar a los testigos. Señala 31 testigos el propio procurador. En la presente instancia, en la instancia que le sometió al juez, y que sean necesarios, y todos los demás dice que sean necesarios, en el lugar donde se encuentren. Obviamente, él se está refiriendo a las cárceles del Brasil y a los y al área de los magistrados de los tribunales electorales en Brasil, que tuvieron también un papel importante para desbrozar el caso Odebrecht
en las vertientes diferentes en que se presentó. Vale decir, en lo que respecta a los sobornos, en lo que respecta al sobreprecio y en lo que respecta a la financiación electoral. Por eso, el papel tan importante de los magistrados que tenían que ver con los procesos electorales en Brasil. Y entonces el propio procurador dice que se guardaría registro y se presentaría el informe conforme las provisiones del Código Procesal Penal y en especial a lo establecido en el artículo 371. Bueno, en consecuencia y en virtud de la petición, el magistrado Ortega le autorizó al Ministerio Público a proceder a registrar de manera fehaciente, regular e idónea los resultados de dicha diligencia, con atención a las reglas procesales para que sean incorporados en la sustentación del expediente. Y en el ordinal tercero, el juez Ortega le advierte al Ministerio Público la obligación de realizar las presentes diligencias con estricto apego a la Constitución y a las normas procesales vigentes, preservando los derechos fundamentales y el debido proceso legal. Bueno, el juez Ortega, en consecuencia, ordenó al Ministerio Público hacer esas indagatorias. ¿Y qué ocurrió? Que el Ministerio Público las desacató. Ahora el Ministerio Público explica, 3 meses después de comenzado el juicio y a raíz de que ahora sale a la luz pública la resolución 0073, que ese desacato da porque el ministerio es quien decide si ejecuta o no en el proceso investigativo lo relativo al mandato que el juez ha establecido. Más allá de cualquier aspecto legal, lo que yo quiero decir es lo que siempre he dicho. ¿Por qué el magistrado procurador general de la República no hizo y cumplió el mandato del juez Ortega? Simplemente porque hay que proteger, en el caso Odebrecht, a la cúpula política de la República Dominicana y a la cúpula económica que se vinculó a partir del consorciado a las depredaciones de carácter económico y ético que la presencia de Odebrecht en la República Dominicana expandió en todo lo que era la estructura oficial del aparato del Estado. Y porque de lo que se trata es de invisibilizar la responsabilidad directa del poder ejecutivo y del poder político en la sociedad dominicana con todos los casos de corrupción, de soborno, de financiación, de financiamiento electoral que Odebrecht protagonizó en este país. Y hago un pequeño recuento. El 21 de diciembre del año 2016 estaba todavía en el país Joao Santana y Mónica Moura. Y el presidente de la República los despidió con lágrimas en los ojos, incluso agradeciéndole en un discurso muy emotivo el papel que tuvo Joao Santana en lo que él llama su récord electoral de sacar un 62%. Pero peor aún, y la gente tiene que oírlo porque en este país tenemos que hablar la verdad, peor aún, todavía estaba aquí Marcos Vasconcelos Cruz, que es la figura central de todo el entramado societario que en la República Dominicana se fraguó para que Odebrecht pudiera operar. Marcos Vasconcelos Cruz lo sabía todo. Y lo sabe Jean Alain, que no fue a interrogarlo al extranjero porque hay que proteger a la cúpula política del país y porque hay que invisibilizar la culpa y el dinero en relación con un caso de raigambre estructuralmente política. Pero aquí estaba también Fernando Miglacio,
que era el segundo hombre al mando, o el primero en lo que respecta a la administración de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Aquí estaba Ramos Alencar, esa figura, esa enorme figura de todo el engranaje que Odebrecht levantó en el mundo americano para poder viabilizar la búsqueda de contratos a partir de condiciones políticas y de corrupción. Ahora queda al desnudo el Procurador General de la República, Jean Alain. La resolución 0073, al margen de cualquier interpretación política, es la más vehemente demostración de que Jean Alain no investigó nada y de que este expediente de Odebrecht está colocado allí única y exclusivamente para ejercer lo que yo he señalado como justicia simulada, que es la justicia que rige en la República Dominicana, sobre todo en lo que respecta a los juicios de cuello blanco. Y no vamos para ninguna parte, de acuerdo como se establece en la resolución 0073, el señor procurador no investigó nada. Nunca fue a cumplir el mandato del juez para interrogar a quienes se acogieron en la delación premiada. Y todo lo contrario, preparó un mamotreto exclusivamente para que se caiga en juicio, tal y como lo había advertido con mucha perspicacia la magistrada Miriam Germán. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en su gobierno de la tarde y vamos a pasar de inmediato con el comentario de nuestro compañero Eduardo Núñez. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos. Tal como indicaba en el día de ayer, el discurso del presidente Medina, la rendición de cuentas, deja mucho material, deja mucho que comentar y sobre todo también nos deja por lo menos dos experiencias. En el día de ayer comentábamos datos fríos, hacíamos comparaciones de qué decía el discurso y de cuál era la realidad. Resaltábamos los puntos en los cuales la realidad coincidía con lo que decía el presidente Danilo Medina y aquellos puntos de donde, como en el caso de los homicidios y el índice de criminalidad, simplemente no había una correlación, porque criminalidad y homicidio no son sinónimos. A raíz de mi comentario de ayer, varias personas me escribieron por las redes sociales, inclusive en las redes sociales también de este medio, dieron la explicación de a qué yo hacía referencia con la necesidad de un debate o con la necesidad de interpelación durante la rendición de cuentas. Antes de entrar en ese tema y en esa explicación, quisiera señalar lo siguiente, que es algo que se han hecho eco muchos medios de comunicación y muchas personas en las redes sociales, que es lo relativo al aumento salarial y al aumento de las pensiones. Mira, un punto muy importante del discurso del presidente Medina lo integraron los aumentos. Según el mandatario, el salario mínimo del sector público aumentaría de 5.117 pesos a 10.000 pesos y la pensión mínima de dicho sector aumentaría de 5.117 pesos a 8.000 pesos. Es decir, el salario mínimo aumentaría a 10, la pensión mínima aumentaría a 8.000 pesos. A pesar de la gran algarabía que esto ha traído a la población y el eco que se ha suscitado en los medios de comunicación, nos hemos olvidado de un detalle trascendental y es el párrafo 2 de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones del Estado Dominicano, la cual prohíbe taxativamente el ejercicio propuesto durante la rendición de cuentas. Pues este artículo establece que en ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo nacional mínimo vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos el salario mínimo o si fijamos el salario mínimo en 10.000 pesos, la pensión mínima también debe de alcanzar los 10.000 pesos. Pues según el párrafo del artículo 2 de la ley 379, pensión siempre debe de ser igual o superior al salario mínimo. En otro orden, y ya para iniciar
con lo que nos dejaba, con lo que nos quedó del discurso de ayer, debemos de tener en cuenta, una serie de cuestiones, pues las menciones y muchas de las cuentas que rindió el presidente Danilo Medina ayer dejaron en estado vacilante a la población. Mira, el modelo de rendición de cuentas dominicano obedece a un mandato constitucional y en lugar de ser un ejercicio democrático, transparente y sujeto a escrutinio, ha sido históricamente un ejercicio de poder, más parecido a un discurso político propio de la campaña. En el Día de la Patria, el 27 de febrero, el presidente, como en muchas otras ocasiones, se dirigió al pueblo para presentar sus propuestas para el futuro y para presentar la cuenta de lo que pasó en el año anterior. Pero la rendición de cuentas no significa únicamente presentar logros y proyectos. La verdadera rendición de cuentas exige de un esfuerzo que va mucho más allá de cuantificar las obras que como país hemos logrado y que el gobierno simplemente ha gestionado. La rendición de cuentas no es, como algunos pensarían, un discurso político para que el presidente gane adeptos. No es un discurso dirigido únicamente al Congreso. No es un discurso dirigido al partido de turno. Es un discurso dirigido al pueblo dominicano, quien es el propietario original de todo lo que se gastó. Es más, la rendición de cuentas se hace ante el Congreso porque este es el órgano que representa al pueblo dominicano y que tiene por función el control del gobierno. El Congreso Nacional integra el órgano representativo del pueblo, cuya voluntad forma y constituye. ¿A qué me refiero con esto? El Congreso Nacional es el órgano democrático por excelencia, por antonomasia. El Congreso Nacional siempre está obligado al debate, siempre está obligado a cuestionar, siempre está obligado a presentarse de forma transparente. ¿Por qué digo esto? Cuando el Congreso Nacional aprueba una ley, debe de haber discusión entre los congresistas. Cuando, inclusive, y esto es algo importante, cuando el Congreso Nacional aprobó el presupuesto que el presidente ahora explica cómo gastó, tenía que discutirse. Dicho en otras palabras, la rendición de cuentas se trata de la explicación que hace el presidente al Congreso, es decir, al pueblo quien ejerce sus poderes por representación, de cómo y por qué usó el dinero que le fue utilizado. ¿Por qué le dio prioridad a tal cosa y no a esta otra? La rendición de cuentas, si bien se ejecuta ante el Congreso Nacional, realmente va dirigida al pueblo, porque no nos podemos olvidar de que los miembros del Congreso son pura y simplemente representantes del pueblo dominicano, que si bien estarán físicamente en las instancias donde serán pasadas las facturas, lo harán siempre en representación de nosotros. Cuando decimos que el Congreso es representativo, también estamos diciendo que representa una diversidad política, una diversidad social, una pluralidad de intereses y opiniones, todos con derecho a cuestionar qué se hizo con el dinero del Estado. No es justo ni democrático que sean los medios de comunicación y las redes sociales que completen el ejercicio de rendición de cuentas que debería llevarse a cabo en el órgano de mayor expresión democrática, que es el Congreso Nacional. Dicho de otra forma, la oportunidad para interpelar, para cuestionar, para cuando se presenta un dato que uno entiende no concuerda con la realidad, o cuando se presenta un dato con el cual cualquier representante del pueblo dominicano no se encuentra conforme, el momento para la interpelación es durante el desarrollo de ese discurso, como bien pasa en muchos sistemas parlamentarios como España o Alemania. Además, hay que recordar que las cuentas no son rendidas para los congresistas, ni especialmente para los congresistas. Las cuentas son rendidas para el pueblo dominicano en general, que por su condición de soberano ha delegado la administración y manejo de las cuentas y las cuentas del Estado al Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas del presidente, quien es el dirigente del Poder Ejecutivo, como jefe de Estado y jefe de gobierno, que es una particularidad que se presenta en el sistema presidencialista, hace que se encuentre a justificar
de manera obligada por expresión directa de la Constitución la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior. Y si bien nuestra Carta Magna obliga al presidente de acompañar la misma de un explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades del gobierno, esto se trata, como dice la Constitución, de un acompañamiento, la presentación de logros, la presentación de números, la presentación del crecimiento económico. Es un acompañamiento a lo que realmente debería de ser una rendición de cuentas. Es decir, se trata de un anexo que debe de estar consignado en esa rendición de cuentas de la administración presupuestaria. Además, como ya bien se ha dicho, la rendición de cuentas se trata de un examen de cómo se ha gestionado el erario público. Así ha sido expresado en nuestra Constitución en su artículo 115, cuando dispone el examen de los informes de las cámaras, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control. Es decir, la rendición de cuentas debe de ser obligatoriamente un evento democrático en donde el pueblo, por medio de sus representantes, puede preguntarle al presidente, puede cuestionarle al presidente qué hizo con el dinero que se le autorizó el año pasado. Y es que la rendición de cuentas es precisamente eso, un mecanismo de control que puede juzgar el buen o mal manejo de las arcas públicas. Sin embargo, la cultura de rendición de cuentas de la República Dominicana es otra. Es una cultura caracterizada por lo político, por lo proselitista. El paradigma de la de rendición de cuentas como discurso proselitista, a mi humilde entender, es necesario que sea cambiado. Debemos poder medir la eficacia del gobierno de manera objetiva, llana y libre de pasiones, de una manera que nos permita a nosotros, como nación, verificar o entender la justificación del expendio para luego formular nuestras propias opiniones. En consecuencia, la pregunta, el cuestionamiento, la crítica, que son necesarias y parte de la democracia, deben de hacerse en ese momento, cuando el presidente hace su declaración. Necesitamos que en el momento que el presidente otorga un dato o en el momento en que algún dato no concuerda con las expectativas que nosotros tenemos, la oportunidad de interpelarla debería de existir en el ordenamiento dominicano. Pues, luego de que las cámaras se apagan y luego de que pasa el momento de criticar, lo que queda es un momento de posterioridad, donde profesionales de la comunicación, donde la oposición, donde inclusive nosotros mismos venimos a hacer ese equilibrio, esa justificación que implica rendir cuentas. La democracia, en definitiva, invita al debate, no a la imposición. E imponer el discurso y cerrar las puertas es un simple ejercicio de poder. Un ejercicio de poder que se ha extendido y repetido demasiado en nuestra historia y que tal vez sea momento de cambiar. Francis. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con su gobierno de la tarde, luego de los comentarios. Vamos, por cierto, nosotros a concluir el nuestro y de inmediato, atención, para que le den seguimiento, estaremos abriendo los teléfonos. Ayer tuvimos muy buena acogida, la gente opinando sobre el tema del discurso y, por supuesto, sobre los distintos temas en cuestión. Hace unos días se presentó, como todos saben, el tema del incendio, específicamente en España le llaman polígonos industriales, no, aquí sería en la zona industrial de Herrera, en la zona de Bajos de Jaina. Y como tiende a ocurrir, llama la atención cada vez que estos hechos pasan, discutimos sobre la metodología, la seguridad, las obligaciones que tienen no solo las empresas, los gobiernos municipales, comenzando por ahí, los ediles, concejales o regidores como le solemos llamar, en generar obligaciones que todos tengan que cumplir, darle seguimiento a las cosas que la ley indica y, por supuesto, supervisar, que es el gran problema en nuestros países, hacer ejercicios de supervisión allí donde están colocadas estaciones de combustible, instalaciones industriales y donde se generan riesgos que pueden siempre, incluso con los mayores cuidados en países con altos estándares,
y con un Estado de Derecho sólido. Ocurren, imagínese usted entonces donde hay violaciones consuetudinarias, donde hay omisiones casi criminales a cualquier tipo de metodología relacionada al tema de seguridad. Cuando ocurren estas cosas, además de obviamente hablar sobre eso, también queda al desnudo el hecho de que los organismos de rescate prácticamente trabajan con una mano delante, otra detrás. Su equipamiento, su muchas veces capacitación y entrenamiento está por debajo de la voluntad y de la vocación que tienen, nadie duda del espíritu de sacrificio. Nosotros nos ha tocado ver, al menos unas 2 o 3 veces en nuestra vida, trabajar a los bomberos muy de cerca en algunos siniestros. Y yo de verdad que en lo humano satisfecho estoy de ver cómo los bomberos dominicanos trabajan, pero eso no implica, eso no resta que la equipación que tienen muchas veces está pasada de tiempo, hace muchísimo rato es obsoleta, o hace rato el mercado produjo las innovaciones que se produjeron en otros países, las han superado por mucho. La llegada aquí de los camiones cisterna, que también llegan con tardanza, no hace sino llegar a un país que hace rato, sobre todo en la ciudad capital y en Santiago, el crecimiento vertical ha quedado muy por encima de las capacidades de esos camiones. Cuando ocurrió el incendio del Séptimo Cielo en el estadio Quisqueya, que muchos recordarán, pues puso también al desnudo la presencia de apenas un par de camiones cisterna con presión suficiente para llegar a unos cuantos niveles hacia lo alto. Y el caso del Séptimo Cielo, que realmente tiene una altura de un quinto, casi sexto piso, son de esos quintos pisos de la época de Trujillo, con mucha altura, digamos un sexto de los de hoy, puso a mucha gente a pensar en el terreno del Parque Quisqueya mientras el fuego consumía esa estructura, puso a mucha gente a pensar, ¿y si esto ocurriera en un piso más de 15, 20 de una de estas nuevas torres de apartamentos? Las mismas muy bonitas, construidas a veces con altos estándares de lujo, pero donde uno se pregunta si se estarán construyendo también con los altos estándares de seguridad, por ejemplo, antiincendios, en materia de poder irrigar de inmediato grandes zonas, aunque las mismas estén a muchos pisos de altura. Ni hablar de que, insistimos, no contamos con ese gran equipamiento. El caso de Bajos de Jaina, la coordinadora de juntas de vecinos de esta zona, después de que la empresa Flexopac pues sufriera esto, ofreció una rueda de prensa para exigir un cuerpo especializado con la industrialización. 100 empresas que albergan 25,000 empleados funcionan en Jaina. Fausto Sanfor, que es el presidente de esa coordinadora, hizo un llamado a las autoridades. No habló, por cierto, de la dotación económica, por lo menos no la nota que recoge su participación, porque yo insisto, no encontré a nadie que me desmintiera los 20,000 pesos de la dotación de Bajos de Jaina. Sigo creyendo que es verdad, me atrevo a pensar que es verdad. En este país las cosas que pasan dan para creer que es verdad. Y en el caso esencialmente del cuerpo de bomberos, debo repetir, debo insistir con el hecho de que mientras no se otorgue a los gobiernos municipales el porcentaje de ley que le corresponde del presupuesto nacional, mientras esto no ocurra, primero van a tener siempre los gobiernos municipales la excusa perfecta para no cumplir sus obligaciones. Yo, si soy alcalde, lo tengo fácil. Cualquier reclamo, no me entregan lo suficiente. La ley dice que es tanto y me dan la cuarta parte. Eso es lo primero. Lo segundo, de lo que se entrega, como es natural en el Estado Dominicano, hay una enorme parte que se va a la empleomanía, casi siempre excesiva, exagerada, que tienen los gobiernos municipales. Y luego a elementos que considerarán los alcaldes son prioritarios, muchas veces a diferencia del pensar de las comunidades y de cómo se debate el famoso presupuesto participativo, que muchas veces es una ficción, a veces sí, pero en la mayor parte de los casos no hay realmente un debate sobre el uso de esos fondos. El tema de los bomberos, ¿por qué tiene que ver con este tema que hemos dicho? Porque pensamos e insistimos y se tiene que proponer que, de común acuerdo con darle a los gobiernos municipales el valor que tienen dentro del presupuesto y del que está pactado por la ley, no es el que yo quiero, ni el que otro acepta, ni el que parece bonito, no el que la ley dice hace más de 15 años. Entregando un porcentaje apreciable de la riqueza pública, entonces nosotros creemos que debe adoptarse, y si se quiere esto, se puede pactar. Atención Federación Dominicana de Municipios, atención Hidalgo, que estuvo en estos días precisamente hablando del tema en reuniones importantes con parte del tren del Estado Central. Si los ayuntamientos están dispuestos a asumir esta parte, y por qué no hacer ley que los cuerpos de bomberos municipales estén dentro
de las administraciones municipales, al menos dentro del presupuesto, aunque su operación sea descentralizada, aunque a partir de ahí tengan ciertos niveles de autonomía en cuanto a su manejo, en cuanto a su administración, lo cual puede ocurrir perfectamente, no tengo ninguna duda. Pero necesitan ser importantizados. No podemos recordar esto solo cada vez que haya una tragedia. Poliplaza, Flexopac, la caldera de Pantoja, además de los otros incendios de triste fama que han ocurrido en la República Dominicana. Quiero creer que estas tragedias que han generado pues saldos con fatalidades, y esas personas no van a volver a sus familias, lamentablemente, además del saldo que generan también de personas que quedan para toda la vida con heridas y con áreas de su cuerpo quemadas y con condiciones para más adelante que les dificultan volver a integrarse al tejido productivo, al sistema de empleo y trabajo. Bueno, quisiéramos creer que estas tragedias pueden dejar alguna enseñanza, y si dejan alguna enseñanza y conclusión, pueden dejar alguna moraleja, y es que se tomen las decisiones adecuadas para que los cuerpos de rescates en nuestro país sean parte de ese primer funcionariado que debería estar protegido, que debería estar bien pagado, que debería estar bien entrenado y equipado, y que debería incluir, en un hipotético caso de que esta condición llegara al Estado Dominicano y a su, digamos, clasificación de funcionarios, debería incluir perfectamente a profesores, a enfermeras, a cuerpos de rescatistas, señores, el cuerpo de recolección de basura, pura y simplemente, es un grupo de trabajadores que yo siempre he dicho, el día que sepan el poder que tienen y hagan una huelga, usted va a saber lo que es estar a cuestión de una semana de volver al siglo XVII, XVIII en cuanto a la insalubridad. Una gran ciudad que no recoja la basura está a cuestión de días de tener un problema de emergencia en cuanto a salud pública. Y sin embargo, ese personal, ¿qué porcentaje de él lo hace en las condiciones de guantes, botas, de un traje protector y obviamente del cuidado que debe tener por la enorme cantidad de cosas que maneja, que pueden perfectamente incidir en su salud? No, en nuestro país hacen esos trabajos personas que no tienen otra opción para poder integrarse y recibir un salario, y que luego, ante esa realidad, consideran incluso que hacer un reclamo es una pérdida de tiempo, o incluso pone en peligro sus trabajos. Por eso hay que tomar la palabra por ellos, porque ellos muchas veces por esta situación no lo van a hacer, a menos de que quizás no hayan generado conciencia de la importancia que su trabajo tiene. Ellos sí saben que están en condiciones insalubres. Con los bomberos, más de lo mismo. Estamos pidiendo que arriesguen sus vidas, estamos pidiendo que enfrenten peligros inmediatos, frontales, que lo hagan con la bravura de los bomberos de las películas, pero que lo hagan con el presupuesto de la realidad. Vaya usted a notar el enorme contraste que hay entre una cosa y la otra. A la espera de que este reclamo de las juntas de vecinos de Jaina pueda ser escuchado y las autoridades tanto de la provincia como del municipio se puedan hacer eco y puedan utilizar esa plataforma que es el reclamo social como un punto para generar presión y respuesta, no esperemos, por favor, la próxima ocasión ni el próximo incendio, que muy penosamente y sin querer ser ave de mal agüero, producto de las condiciones que se dan en nuestro país, sucederá, va a suceder. Quiero concluir mi comentario saludando a Luis Alberto Tineo Mojica, su hijo Steven, su sobrina Paula Marina Gómez, que están en sintonía con nosotros, que están escuchando, como siempre, porque Luis Alberto es un oyente de la Z24 horas, Luis Alberto Tineo Mojica de Atorrey, un gran trabajador y que está siempre en sintonía con nosotros. Tenemos pausa, Francis, y cuando retornemos vamos a abrir los teléfonos para el contacto con ustedes y su opinión sobre estos temas y otros tantos más de nuestra actualidad. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con este gobierno de la tarde. Y mencionaba usted, don Andrés. Lo del caso de Junior Ramírez. Ayer el tribunal dio 15 días a la fiscalía para que presente acusaciones formales definitivamente. Y señaló que era obligatorio presentar esta acusación en un plazo no mayor de 15 días. Esto en virtud de que se le cumplió el tiempo, el crimen horrendo, el asesinato de Junior Ramírez fue en octubre del año 2017 y todavía no hay un expediente en firme, unas acusaciones sustentadas alrededor de este caso. Incluso la ley establece que si los fiscales no presentan la acusación formal en el tiempo establecido y no se produce algún requerimiento de las partes,
el juez podría declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna por el mal desempeño del fiscal apoderado de la causa, según lo establece el artículo 151 del Código Procesal Penal. Y es peligroso lo que estoy señalando, porque no olvidemos que el caso de Junior Ramírez es un caso que tiene que ver con política y que tiene que ver con la corrupción. Es el caso de corrupción en la ONSA, que tiene vericuetos, porque una de las figuras fundamentales de este caso, el señor Rivas, es un altísimo dirigente político de muchos años en la zona y una figura muy comprometida con las acciones del partido hegemónico en este país. Por lo tanto, es extraño que los fiscales no hayan accionado, que no hayan sustentado. Incluso ahí está el caso de la persona a la que acusan del asesinato material y que está en los Estados Unidos. No se ha vuelto a saber más de esa persona. No hay ningún tipo de informe por parte de la Procuraduría General de la República. Y lo que ocurre ahora, el plazo de los 15 días que da la Fiscalía del Distrito Nacional, es un mal agüero respecto de este caso, que ya, como todos sabemos, fue en octubre del 2017, o sea que ya va para 2 años. Y en consecuencia, no sé si es que se pretende echarle agua de borraja para que se diluya, porque ciertamente estos casos, como acabamos de ver, lo que yo señalaba ahorita sobre Odebrecht, que se preparan expedientes para que sucumban en el ámbito del tribunal, porque no tienen ningún tipo de sustentación. Aquí hay muchas telas por donde cortar, y obviamente en este país hay que vivir como la guinea tuerta de Guandulito. Hay que vivir chivo, porque uno dice, bueno, ya ha pasado 2 años casi, y en esos 2 años incluso se señala que le dieron 3 meses más. Eso es lo que señala el juez. El juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional señaló eso, que Amaury Marcos Martínez Abreu es el que preside el tribunal, y dice él que bueno, porque ya está bueno, porque le dieron una prórroga más, y sin embargo no hay ningún resultado concreto. Ambos casos tienen una lectura favorable, una lectura técnica favorable a lo que usted opina. Naturalmente, de octubre del 2017 a la fecha, un caso que fue sonoro, que aparentemente las pruebas estaban con un nivel de inmediación muy, muy claro. Sorprende que todavía no se haya presentado acusación. No quiero agregarle más leña al fuego, pero eso le deja una muy mala percepción al ciudadano, y también agrega a esa dosis de desconfianza que tienen los ciudadanos en el sistema penal. Exactamente igual, aunque no es los mismos términos, con lo que sucedió en el caso de Odebrecht. También le hago la lectura técnica, don Andrés. Mire, el tema es que por más que un caso sea evidente, por más que nosotros seamos testigos de lo que sucedió, la Constitución y el Código Procesal Penal determinan unas reglas mediante las cuales las pruebas se integran al proceso. Y sin esas reglas, lo que dice el artículo 69.8.7 de la Constitución es que toda regla aportada en violación a esta Constitución, toda prueba aportada en violación a esta Constitución es nula. ¿Qué significa eso? Por más obvia que sea una delación en Brasil, o por más obvia que sea o evidente que sea una prueba en Brasil, para aportarla al proceso penal dominicano hay que hacerla con la ley y el ordenamiento jurídico dominicano. Claro. Por una parte del caso, la Procuraduría lo hizo bien, inició muy bien. Bueno, mira, realmente parte de las pruebas del caso se encuentran fuera de este país. Yo necesito una autorización para interrogar y para traer esas pruebas aquí.
aparentemente, según lo que deja ver la defensa de Díaz Rúa, Miguel Valerio y Ramón Núñez, y según lo que dice también la resolución, las pruebas no fueron aportadas. Ni se hicieron los interrogatorios. No se hicieron los interrogatorios y las pruebas no fueron aportadas conforme a lo que determina la resolución, el Código Procesal Penal y la Constitución. Yo no sé si será cierto, pero tal vez hay una diferencia entre tú y yo. ¿Cuál? Que yo no creo que eso haya sido casual. Eso es intencional. Don Andrés, con mucho respeto, es que usted es muy drástico a veces, Dios mío. Usted dejen un poco de esperanza. Las circunstancias a veces han obligado a Te digo algo. Usted es demasiado drástico. Drástica es la realidad de este país. No, eso sí. Esa sí es drástica. Ahí estoy de acuerdo. Acabamos de leer lo que está ocurriendo con el caso de Digo, Junior déjeme aclarar algo. Drástica es la realidad. En ambos casos, fíjese lo que dije, hay déficit técnico. Yo no lo niego. Pero es que usted de inmediato condena de que todo va a salir mal, o sea... No, en este caso no. En este caso y en todos los casos que yo trato, yo profundizo sin importarme el aspecto político. No sé cuál será tu posición, allá tú, pero yo en particular sé de lo que hablo porque siempre lo investigo. No, pero yo no contradigo lo que usted habla, no, sino te que, estoy diciendo, que no quiero decir, no quiero ser tan drástico. Porque si tú no puedes ser drástico con la realidad que te está dando en la cara, ese es tu problema, no el mío. Bueno. La realidad es la que es drástica en este país. No, porque mire lo que algo. se ve continuamente en la justicia es lo que se ve. Punta Catalina, por ejemplo. Tú eres abogado. Sí, claro. Yo comencé a estudiar Derecho, que fue mi primera intención profesionalizante, pero no lo terminé y tengo 2 hijos abogados. Pero oye, Punta Catalina, por ejemplo. Yo soy drástico con Punta Catalina. No, viejo, ya yo me pasé. Drástico es el gasto. No. Pero eso es otra cosa, Pero mira lo que pasa. La lectura técnica del caso de Junior Ramírez no me permite a mí como técnico ser drástico, porque tengo que reconocer que aunque hay negligencia en el tiempo, todavía se puede conseguir una condena, pues señores. pero tenemos que decirlo. Entonces, para que la busquen. en el caso de Bre, soy un poquito más drástico. Tenemos que decirlo nosotros para que la busquen. En el caso de Bre, soy un poco más drástico porque digo muy claro, Oye, la prueba no se aportó bien. Ahora, condenar todo, decir que ya hay que soltarlo de inmediato, no hay que esperar, o sea, hay que pero tener... eso es el juez que lo está diciendo, que soltarlo, No, dije yo. el juez no lo ha dicho todavía, por eso yo soy... Soltarlo. El juez no lo ha dicho todavía, por eso yo tengo la prudencia de decir, señores, espérense, no es que el caso está perdido. No, lo que yo tengo es la autoridad y el derecho ciudadano de decir que el caso llegue a sus conclusiones. Yo estoy de acuerdo con ahí usted. Es que yo estoy. No, pues estamos en lo mismo, ¿eh? Soltarlo, o sea, tú interpretas que yo pedí que lo suelte. Cuando usted dice que el caso está perdido, que hay que tener, Yo hay que dije eso, seguir. Que el caso está perdido. Claro. No, yo dije lo caso... que dijo el juez, que le dio 15 días más. Y le dice, ya, está bueno, porque miren, yo le había dado 3 meses. Y eso es lo correcto, o sea, aún con negligencia, aún cuando el proceso no se haya llevado perfectamente, hay que seguir. Dale un esclarecimiento a tu análisis del discurso, porque me parece, coño, que tus conclusiones están del cielo a la tierra. No, don Andrés, con todo el respeto, la suya. Yo hablé muy técnico. Vámonos con las llamadas en esta recta final. Recuerde, el 809-732-0101, el número de contacto con cabina. Vamos a tomar la primera llamada hoy con distintos temas en la palestra, además de todavía el discurso y sus efectos. Buenas, adelante. Eso no fue un discurso de rendición de cuentas, sino de cuento, de mentira. Porque él no habló de lo que tenía que hablar, porque no habló de Odebrecht, de la delincuencia, y de que no hay luz, no hay agua, que el país está lleno de banca, que el PLD lo que ha hecho es prostituir a la juventud. Gracias por su llamada, su parecer. Buenas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Adelante. A todo el equipo de trabajo. ¿Qué tal? El profesor muy buenas tardes. Andrés Elementén. Sí. José Luis, mira, un punto muy importante, primero felicitarte por tu último comentario, y tiene que ver específicamente con la medida del Intran, la calidad de las gomas y la credibilidad de un organismo. Okay. Yo no sé si vale decir, José, quiero que me ayuden usted y el profesor L. Mateo por su experiencia. Yo no sé si podríamos decir que este organismo es un natimuerto. Yo no quiero ser drástico, que ese adjetivo se usó hace poco, porque no nos conviene ser drástico, es decir, queremos un Intran creíble. Pero mira, te voy a poner brevemente el ejemplo. Aumento en las tarifas, quedó impune. Cobraron lo que le dio el deseo, lo que le dio la gana. Yo no oí una sola. Si alguien oyó alguna ruta que fuera sancionada, porque ella señaló en algún momento que habían aplicado sanciones, pues sería bueno decirla porque no las vimos. Ese es un punto.
un punto reciente que pone en entredicho la credibilidad del organismo. El otro, las luces fuera de, que no vienen por el fabricante. Yo no salgo continuamente al interior, pero salgo una que otra vez. Yo veo eso normalmente. Yo vi el primer día o los primeros días de implementación un movimiento, José Luis, querido. Pero yo no he visto más allá de eso una acción continuada. Entonces, claro que queremos gomas en estados adecuados. Claro. Pero ¿qué sucede? Tenemos el tema de los padres de familia, lo que tú tantas veces también has aportado, José Luis. Entonces, ojalá que esto se implemente, pero ese organismo, yo le diría que lo primero que tiene que hacer es ganarse la credibilidad de la población dominicana. Ahí entra, y muchas gracias por tu llamada, muy sustanciosa. El eterno problema que hemos señalado más de una vez acá y que precisamente junto a Eduardo hablamos hace unos días. El día que dejemos de ser un país de operativos y pasemos a tener políticas permanentes de cuidado, castigo, supervisión. Señores, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que funciona en los países desarrollados que no funciona en los países subdesarrollados? Las industrias, no. Una industria puede estar en Bangladesh como puede estar en Londres. Una oficina puede abrir en el primer y el tercer mundo, no importa. Un vehículo de lujo, muchas veces del tercer mundo se compran más. Lo que cambia es el Estado de Derecho, la idea de que todo el tiempo estamos obligados a algo por parte de nuestros deberes y merecemos algo por parte de nuestros derechos. Esa idea, ese tejido que no se ve, no se percibe muchas veces de manera directa, pero que está presente en todo el organigrama de una sociedad, es lo que finalmente hace la diferencia entre que un país pueda ser organizado, próspero, justo y finalmente, ¿por qué no?, ser tan exitoso que incluso atraiga más gente que la que nace, que es cuando la migración comienza a ser el elemento más visible de nuevos ciudadanos. Por eso la gente se traslada de un país a otro, cuando le falla el suyo, y entre otras cosas le falla porque ese Estado de Derecho no le alcanza, y por lo tanto no le alcanzan unas condiciones mínimas para poder llevar a cabo sus metas y sus sueños. De eso se trata. Hasta aquí este horario, ya llegamos a la recta final. Que no, todavía, pues mejor todavía entonces. Vamos a seguir tomando, Eduardo, llamadas de parte de nuestro público de la Z101. Buenas. Tiene como problemas esa llamada. Vamos a tomar la línea internacional. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. De aquí de la Florida. Desde la Florida. Don Andrés, siga haciendo su trabajo. Usted lo ha hecho. Usted es muy drástico. Debiera botar en la calle sacando el gobierno por una oreja. Por rastreros que son. Muchas gracias. Bueno, gracias por su llamada. Lo importante aquí es que también se pueda, desde diferentes ángulos, apreciar los mismos fenómenos. Eso es importante porque cuando eso falta... esa es la pluralidad del debate, claro. O sea, ese es el ejercicio de la libertad de expresión, que en los 5 que nos sentamos aquí no pensamos iguales. Del mismo asunto, es como la ubicación que tenemos aquí, vemos la cosa desde ángulos distintos. Buenas. Buenas. Sí, saludos. Buenas tardes para todos ustedes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quisiera que ustedes me permitieran decir algo que yo no lo he oído comentar en ninguno de medios de comunicación con relación a los dominicanos que hemos tenido la mala suerte de tener que emigrar porque aquí no se nos dio la oportunidad. Hay una cosa que yo quiero denunciar específicamente, que nada más la saben la gente cuando le pasa. Primero, yo no sé por qué aquí, cuando se le muere un familiar a un dominicano que vive en el extranjero y tiene que traerlo aquí, yo no sé por qué tiene obligatoriamente que ser por vía de la funeraria Blandino la que tiene que hacer la gestión para cobrarle los $150 que le cobran. Okay. Yo no me explico que si una persona trae un cadáver, puede ser su propia gestión de sacarlo del aeropuerto y no tiene que ser obligatoriamente por la funeraria Blandino. Okay. Para el país entero. Okay. Porque aunque la vaya a velar en otra funeraria, tiene que, la funeraria Blandino es la que tiene derecho de sacar el cadáver. Okay. Y otra cosa, los de 10 pesos que nos pusieron, sí, nos dieron, como decimos aquí los dominicanos, un palo acechado. Sí. Porque eso no ni poco dominicano lo sabe, que se lo incluyeron en el pasaje como si nosotros fuéramos extranjeros cuando venimos aquí. Pase buena tarde y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su llamada y por sus denuncias. En el caso específico de que sea una marca, una casa de servicios funerarios la que dé ese servicio, sería interesante saber dos cosas.
Si se está respetando primero la libertad de empresa y de competencia al momento de asignar eso. Y segundo, cuidado si dentro del mercado dominicano, por un tema técnico, es decir, de tener equipos, los famosos cuartos fríos, donde pueden guardarse cadáveres para la espera de un tiempo, o no solamente eso, sino también los equipos móviles. Hay que ver si tiene que ver con eso. Me gustaría saber, porque yo soy el primero que defiende la idea de que las contrataciones, las licitaciones del Estado se tienen que manejar con total transparencia y que todos los actores que puedan competir presenten su oferta. Eso sería importante también que quede claro. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Mendoza. Le escucho. Un admirador tuyo habla. Un honor, gracias. En lo único que no estoy de acuerdo contigo es que tú me apoyes eso de legalización de marihuana. Perfecto, no hay problema. Oye, ¿por qué, Mendoza? Sí. La cuestión de la droga de la marihuana. Recuérdate que no es la única droga que existe. Así es. Si aprueban eso es lo que va a ser una trampa para que lleguen a las demás. Ok. ¿Entiendes? Aprobar la marihuana no significa que solamente la van a aprobar perfecto, sino que se puede autorizar a que se lo puedan echar a cualquier tipo de... ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre, por favor? Sí, tu nombre, que no lo escuché cuando... Bueno, no escuché tu nombre cuando iniciaste. Aló. ¿Estás al aire todavía? Sí, estás al aire. Bueno, parece que no nos escucha. Ojalá pueda volver a llamar. Por aquí el número se quedó marcado. Por si acaso quieres volver a llamar más adelante, ¿por qué no? A segunda hora podríamos tomar las llamadas. Yo solo contesto de que no es que va a ser una trampa, no. Lo es hoy. La pregunta es, ¿qué cambia con la prohibición hoy para que no siga siendo una trampa? Yo quiero reducir la rentabilidad del crimen organizado. Y eso solo va a cambiar bajándole el precio y bajando los niveles de beneficios que hoy permiten permear jueces, policías, militares y demás instituciones. Aquí termina esta primera etapa del Gobierno de la Tarde. Vamos a iniciar en breve el segmento de 5 a 7 con el equipo que ya está presente por acá. El Gobierno de la Tarde.